¿Qué tal? Mi nombre es Rosa Esparza del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan José Morales Ibarra. Los temas que se presentarán serán correlación, regresión, variación e intervalos de predicción y por último regresión múltiple. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R es siempre entre -1 y 1, es decir, -1 mayor o igual a R mayor igual a 1. El valor de R no combina si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y. El valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones es que un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercero es que un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Tenemos el primer ejemplo. Dice basura desechada y tamaño de familia. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758 y nos pregunta si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Vamos a ir a Minitab y aquí tenemos los datos. Nosotros nada más vamos a ver el tamaño de la familia, si hay una correlación al total de kilos, de libras, perdón, que acumulan. Y pues aquí estos nada más nos indica cuánto acumula cada familia, ya sea de papel, de plástico, de vidrio, comida, de patio, textiles y entre otros. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, correlación. Vamos a seleccionar ambas variables. En este caso queremos lo que es el tamaño y el total. Ok. Ahí está.
y le vamos a dar aceptar. Para que cargue. Ok, aquí tenemos la primera gráfica donde R es igual a 0.759 y nuestro nivel de significancia va a ser del 95%. Tenemos también el método, el número de filas utilizadas que fueron las 62 con un tamaño de 759. Perdón, ¿no? 59. Aquí, por ejemplo, vamos a ir ahora a gráfica. Creo que aquí está. Vamos a gráficas, en gráficas de dispersión vamos a seleccionar la de gráfica de regresión. Ok, aquí vamos a total con, aquí no, este es el tamaño y el total. Le vamos a dar ok. Ok, y aquí nos manda lo que es la gráfica de dispersión de tamaño. Si podemos ver, aquí hay como dos un poquito más dispersos y fuera de eso los demás están más cerca de la línea. Eso también lo podemos realizar con el asistente. Vamos a asistente de regresión. Vamos a una variable, regresión simple. Entonces en el Y tenemos el tamaño y en la X sería el total de libras. Vamos a escoger la lineal. Y nuestro nivel de significancia sigue igual del 0.05. Vamos a dar aceptar. Ok, entonces aquí en el asistente, vamos a hacerlo más grande. Nos muestra, por ejemplo, existe una correlación entre X y Y. Aquí podemos ver que sí existe una correlación entre el tamaño y el total de libras de basura acumuladas por cada familia. Nos dice que también que la R cuadrada es del 57.66%, modelo de regresión. Tenemos aquí también nuestra gráfica ajustada para el modelo lineal. Y tenemos comentarios con la R ajustada para el modelo lineal.
que describe la relación entre X y Y es de igual a 0.4448. Y aquí tenemos la correlación es positiva, o sea que si hay una relación entre el número de familia y la basura, aquí por ejemplo nos dice, indica que cuanto total aumenta, o sea, entre más basura, el tamaño también tiende a aumentar. Entre más familia, pues más basura. Aquí tenemos, por ejemplo, la regresión contra el tamaño, los residuos. Aquí tenemos los dispersos. En nuestro modelo cuadrático, la R ajustada. Nuestros residuos. Y el tamaño de regresión para tamaño contra lo que es el total. Aquí tenemos los 62 datos. Y con esto podemos concluir que sí existe una relación mayor. Tenemos este ejercicio que dice ejercicio 2, estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en 1 pulgada de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar el Excel con las estaturas de madre e hija, encuentran que el coeficiente de correlación es de 0.693. En este caso, no se podrá realizar debido a que no se encuentran los datos tomados para realizar la correlación. Entonces, vamos a ir al último ejercicio de este tema, que es el tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stapley y Brain 6. Nos preguntan que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Pregunta que si parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces, aquí ya tenemos los mismos datos capturados en Minitab. Vamos a estadística básica, correlación. Entonces, no importa el orden en que los capturemos. Vamos a dar a aceptar. Aquí incluso ya podemos ver, a diferencia de la otra, que están más dispersos. Y nuestra R es menor. Ok, entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a poner el tamaño contra con el coeficiente intelectual en Y. Y vamos a dar a aceptar. Podemos ver que igual se encuentran dispersos. No, como aquí podemos incluso visualmente ver que no existe correlación, pero igual vamos a hacerlo con el asistente. Acá está. Nuestro nivel de significancia sigue siendo el mismo. Ok, aquí incluso ya nos marca que no. En relación del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, no es estadísticamente significativo.
a nuestro 0.05. Aquí tenemos la línea ajustada. Aquí tenemos que es un valor muy bajo. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación del tamaño del cerebro. No varía mucho. La correlación entre tamaño del cerebro y coeficiente intelectual no es estadísticamente significativo. Aquí incluso no. Todos están, podemos ver que cada quien está por su lado. Nuestra gráfica de residuos igual. Aquí también tenemos los datos de la línea ajustada. La línea roja dice muestra el valor pronóstico de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción. Entonces, con esto podemos concluir que no existe una correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. El siguiente tema es regresión. Dice, a partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de la regresión descrita algebraicamente, la relación entre dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste de mínimas cuadrados. Tenemos lo que es la fórmula. Dice, la ecuación de la regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente variable independiente y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En el diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los puntos de datos, de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir o no más puntos influyentes, los cuales son puntos que detectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareables X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Y igual a Y testada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor residual de Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y testada. Tenemos, por ejemplo, el primer ejercicio de las estructuras de madres e hijas, pero en este caso no lo vamos a saltar porque no tenemos los datos de las mediciones. Y nos vamos a pasar al siguiente.
Ejercicio 2. Medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100. Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a Minitab. Y aquí tenemos los datos del brazo izquierdo y del brazo derecho. Ok. Primero vamos a ver, sacar si hay una correlación. Estadística básica, correlación. Pero no hay nada. Podemos ver que no. Entonces vamos a ir a estadística, regresión ajustada. Creo que no, era la lineal. Brazo, ¿cuál era el brazo? ¿Quién? Brazo derecho. Ok. Vamos a ir a gráficas, 4 en 1 y aceptar. Ok, y aquí tenemos la ecuación que es esta. R al cuadrado, la R ajustada. Tenemos el análisis de la varianza. Aquí tenemos, por ejemplo, gráficas de residuos del brazo derecho. Ajustes, gráfica de la probabilidad normal. Igual no son muchos datos. ¿Dónde está? Aquí tenemos lo que es nuestra fórmula. Ok. Vamos a la calculadora. Una vez obteniendo la fórmula, pues aquí ya nada más hacemos esta suma y multiplicamos por los 100. Vamos a esperar que abra. Entonces aquí tenemos 2.30. $519. Y aquí tenemos lo que es la regresión 54.23.
Tenemos el ejemplo del calentamiento global. Tenemos calculado la temperatura predicha para un año reciente. Dice calcule mejor en el año. Calcule la mejor temperatura predicha para el año reciente, un año reciente, en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura de 14.5 Celsius. Vamos a militar. Estadística, regresión. Ay, me equivoqué otra vez. Ay, vamos a sacar primero la correlación, se me olvida. Igual no hay. Ok. Vamos a regresión, igual gráfica ajustada. Ahora es la... ¿Qué? El CO2. Temperatura. Gráficas 4 en 1. Muy bien. Y aceptar. Aquí tenemos los datos. Aquí también las gráficas de residuos para CO. Okay. Vamos a ver si... Sí, yo estaba mal. Posiblemente en este también. Es muy importante hacer bien lo de los datos porque... Ah, no, pero ¿esto qué era? Sí, a ver. Si yo meto una vez los datos, aquí por eso no me dio llave. ¿Cuál era el del brazo? El 5. Aquí está. Entonces, aquí un pequeño detalle. Que primero el brazo izquierdo y después el brazo derecho. Ya están seleccionados los 4. Aquí está. Entonces, ahora sí ya nos salió. Esta es la fórmula correcta. Con razón acá no lo veía bien. Entonces, si no los metemos así, no nos da bien. Nos da, como podemos ver, un resultado diferente. Eran 100. Y nuestra regresión viene siendo, ahí está, de 175.6. Así nos salió. Igual este. Y acá está.
Esta es nuestra fórmula correcta. Entonces nos pide que sea de 14.51. En este caso, aquí tenemos, nos quedamos aquí, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Podemos ver aquí nuestro histograma, los puntos como están un poquito más cerca de la línea, a diferencia de los otros. Y ahora vamos a hacer entonces aquí nada más es reemplazar. Creo que era por 14 grados Celsius. 14.5. Aquí nos pregunta, la temperatura predicha se acerca a la temperatura de 14.5 Celsius. Vamos a ver. Ok, podemos ver que sí, la temperatura predicha es la misma que la temperatura real. Ahora vamos a ahora vamos a realizarlo con el asistente. Vamos a ir asistente de regresión. Regresión simple. Y nos quedamos en... estamos mal en la hoja. Sí, aquí está. Más que aquí vamos a hacerlo al revés porque de otra manera no nos salía lineal. Nuestro nivel de significancia sigue siendo el mismo. Podemos ver la relación, si hay una relación significativa, nos muestra también nuestro R cuadrado, que es del 79.56%, que dice la relación puede explicar la variación de temperatura, la correlación es positiva, si así hay. Es parecido, estos datos creo que son los mismos que realizamos anteriormente, pero pues ahora aplicando el tema de la regresión. Siguiente tema es variación de intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tengamos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y Y, que Y testada es el valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión que la media de los valores Y y muestrales es Y testada. La desviación de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto de X y la derecha en la recta horizontal, que pasa por medio de la muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y testada menos Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y.
La desviación sin explicar es la distancia vertical de y menos y testada, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia de y menos y también se conoce como residuo. Aquí tenemos la desviación total, la desviación sin explicar, menos la desviación explicada. Y tenemos lo que es el ejemplo. Dice, ejemplo, imagine una muestra de datos pareados x, y, que incluye los valores específicos de 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe la evidencia suficiente, dice, para sustentar la afirmación de la correlación entre x y y? La ecuación de la recta de regresión es de x testada igual a 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por y igual a 9. Y aquí podemos ver en esta imagen los datos que acabamos de analizar aquí. Nos dice, uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5y. Y y19. Aquí tenemos 5 y y19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión, y testada es igual a 3 más 2x, produce que y testada es igual a 13. Aquí podemos ver. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5, 13 más 2x, para obtener la y testada igual a 13. Podemos aplicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Dice, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestrado observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y testada es igual a 13 y y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de y es igual a 9 y el punto de 5,19 y es igual a igual a y menos y igual a 19 menos 9 igual a 10. La desviación explicada dice que a partir de y igual a 9 del punto 5,19 es igual a y testada menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. La desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y testada es igual a 19 menos 13 igual a 6. Tenemos aquí la fórmula de la variación total, la variación explicada y sin explicar. ¿Y cómo lo representaríamos? La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Tenemos las siguientes definiciones, que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza
para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R al cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con C, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Tenemos el primer ejemplo, dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Ay, no. Acá está. Dice, por consumo de carretera, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el mejor? Nos vamos a ir aquí a estadística. Aquí ya tenemos los datos registrados. Estadística, regresión, el modelo estadística, regresión. Aquí está ajustado. Entonces sería en X, peso en libras, peso, ok, vamos a hacer lineal, gráficas, 4 en 1.
Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Binario normal, procedimiento ortogonal, regresión. Predecir valores continuos. Peso. Otro. Ok. Entonces aquí ya supongamos que existe una correlación y supongo que existe una correlación lineal entre peso y combustible. Vamos a sacar la correlación. Entre peso y el consumo de combustible. No, se borró la de peso. Ay. No quiero importa cuál le hagas primero. Entonces vamos a hacer el otro que dijo que eran 4000, ¿qué? 4000 libras. Ahí la estadística. Regresión predecida. Ya está. Ok, aquí está nuestra predicción. Y si lo hacemos al revés, nos deja. Bueno, aquí esta sería nuestra predicción al valor ajustado. El siguiente es cálculo de valor predicho intervalo del calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Ok, este 14 punto es, lo vamos a hacer con, hay uno que ya está capturado, que son exactamente los mismos datos. Ay, ¿dónde está? No,
No, la hoja 6. No, creo que aquí no se quedó grabado. No, lo vamos a poner en este que no tiene nada. Según yo lo había puesto. Ok, CO2, temperatura. No, pues se haya borrado. Izquierdo. 6, no. Se borró. CO2. Es que entonces sí está por algún lugar. Que dice que ya se utilizó. ¿Pero en dónde? Aquí no está. Aquí esto es lo del brazo. Eso es lo que acabamos de hacer. Vamos a saber dónde. Que yo sí me acuerdo que ya estaba esto. 3.15. Ahora vamos a poner los datos porque esos se borraron. 314. 317. 217, 320 y 26. 331. 339. 346. 354. 361 y 369. 369. Y 14.4 y 14.5. 14.5, 14.1. 14.3. 14.1. 13.9. Los últimos son de 14 y 13.9. Ok. Aquí ya tenemos los datos. Vamos a estadística.
regresión. Ve. Aquí me dice que ya sé, se movió esta. Ya está, así estaban los datos, ya, acá está. Que estaban movidas las celdas. Este creo que es después. Vamos a sacar esto. Que nos manda la ecuación de regresión, el coeficiente, que era lo mismo que habíamos realizado, diagrama de Pareto de efectos estandarizados y nuestra gráfica de residuos. Predictor, CO2. Ok. Vamos a hacer de lineal ajustada, temperatura, CO2, lineal, gráficas, muy bien, 4 en 1. Ok, aquí está nuestra gráfica ajustada. Si podemos, aquí está nuestra fórmula, que es igual al otro, de hecho. En este caso, en este nada más nos dice vamos a hacer las de predictorios. Ok, vamos a hacer el otro. No pide sacar correlación ni nada, pero vamos a sacar la correlación de todas formas. Igual, ahorita lo vamos a sacar con el asistente. Ahora vamos a estadística de regresión, predecir. Pues es que aquí no nos malo que no nos dio. Ok, aquí por ejemplo quieren las temperaturas. Aquí vamos a tener que hacerlo al revés para que podamos predecir la temperatura. No, se supone que sí.
Ok, pues esta sería la predicción para la temperatura. Aquí tenemos lo que es la ecuación y la predicción. Por fin, tenemos el último, que es correlación y regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple es obtenida a partir de los datos muestrales de Y testada. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores variables de respuesta Y. R cuadrado y R cuadrado ajustada. La R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1. Un ajuste muy bueno daría por resultado valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. Coeficiente múltiple determina R al cuadrado. Si tiene una grave desventaja, la mayor número de variables incluidas se incrementa R al cuadrado. La R al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables posibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que R cuadrado ajustada para el número de variables de tamaño de la muestra. R al cuadrado ajustada y valor de P. El valor de P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia en general y es útil para realizar la predicción. El valor de P es buena medida de que también está ajustada la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta una prueba de hipótesis de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Elementos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Yo sé que utilice el sentido común y conservaciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal y como lo determina el valor de P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrado ajustada, que trates de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos límites al conjunto de datos del apéndice 16, que ya tenemos capturado en Minitab, y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea variable de la respuesta de Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera.
Entonces son los de esta página. Vamos a estadística de regresión ajustada. Carretera y nos dijo que ok, las variables entonces para predecir son va a ser longitud, su desplazamiento, son 4, 1, vamos a ver el peso, la longitud, vamos a poner frenada, cilindros y desplazamiento. Gráficas, ok, igual 4 en 1. Vamos a nada más quitar este. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí están nuestras ecuaciones de regresión. Aquí los tenemos, lo que es el peso, longitud, frenado, cilindros, el desplazamiento. Tenemos los coeficientes, cada uno de ellos, valor de P. Nuestro resumen del modelo, la R al cuadrado ajustada, que es de 60.62. Análisis de la varianza, ajustes del pronóstico, tenemos nuestro residuos en carretera, la gráfica de la pérdida normal, nuestro ajuste, nuestro pequeño histograma y la gráfica de residuo. Aquí